Es momento de actualizar la información aquí en Directo América de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día. Titulares. Ucrania afirma que rechazará cualquier plan que cruce sus líneas rojas después de haber recibido la propuesta de plan presentado por Estados Unidos que lo forzaría a ceder en gran medida ante el Kremlin. El presidente ucraniano junto con sus principales aliados europeos piden una paz justa y verdadera. Tenemos un reporte. La primera ministra japonesa Sanae Takaichi afirmó que desea mantener una relación constructiva con China. Declaraciones que llegan en torno a las tensiones respecto a Taiwán desde Beijing aseguraron que la comunidad internacional debería estar preocupada sobre las verdaderas intenciones de Tokio. La Unión Europea calificó de inaceptable el más reciente borrador de la cumbre climática COP30 en Belén y advierte que la cita podría terminar sin acuerdo. A horas del previsto fin de las negociaciones, varios países exigen que se mencione la salida de los combustibles fósiles. Damos inicio en Ucrania, donde un nuevo ataque ruso sobre Zaporilla, al sureste del territorio ucraniano, deja al menos 5 muertos. Esto mientras, en el plano diplomático, el principal negociador del país indicó que este viernes su país rechazaría cualquier propuesta que cruce sus líneas rojas. Una respuesta al denominado Plan de Paz de 28 puntos liderado por Estados Unidos. Veamos más acerca de esta propuesta en el siguiente informe. El plan estadounidense para Ucrania, cuyos principales artífices son el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, consta de 28 puntos. Algunos en ocasiones son contradictorios. El primero de ellos en particular afirma que se confirmará la soberanía de Ucrania, mientras que el punto número 21 propone la anexión por parte de Rusia de varias regiones ucranianas. Crimea, Lugansk y Donetsk, actualmente ocupadas por las tropas de Moscú, pero también una buena parte de las provincias de Jersón y Zaporilla, donde la línea del frente quedaría congelada. Otra contradicción, el plan menciona sin detallarlas garantías de seguridad fiables para Ucrania, pero le impone limitar su ejército a 600.000 soldados. Para Washington, Kiev también debe renunciar definitivamente a entrar en la OTAN. Por su parte, la Alianza Atlántica debería aceptar no estacionar tropas en Ucrania. En cambio, se instalarían aviones de combate en Polonia. El plan autoriza una posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea y dedica varios puntos a la reconstrucción de la economía y las infraestructuras del país. Una reconstrucción financiada en parte por $100.000 millones de activos rusos congelados invertidos en proyectos cuyos beneficios se destinarán en su mitad a Estados Unidos. Y $100.000 millones aportados por los europeos que también podrán desbloquear fondos rusos. Más allá de este dinero, las sanciones contra Moscú podrían levantarse tras las negociaciones y Rusia volvería a integrarse en el G8 y en todas las instituciones económicas mundiales. Uno de los puntos incluso concede a los rusos el 50% de la electricidad producida por la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y ubicada en Ucrania. Por último, el plan estadounidense prevé una amnistía para todos los delitos cometidos durante el conflicto y exige a Ucrania que organice elecciones en los 100 días siguientes a su adopción. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conversó este viernes con sus homólogos de Francia, también con el canciller de Alemania y el premier británico. Los 4 líderes, al igual que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, piden una paz justa y verdadera e insisten en que Kiev debe hacer parte de las conversaciones. Esto después de una primera reacción cautelosa por parte de Zelensky ayer jueves. Nuestra enviada especial en Ucrania, Catalina Gómez Ángel, previamente analizó esta situación. Lo primero que se comenta en la prensa local y también con ucranianos que hemos hablado esta mañana es la actitud del presidente Zelensky y de su gobierno, una actitud conciliatoria sobre lo que ha dicho Washington y le ha presentado
obviamente no lo han aceptado, tampoco lo han negado. Ellos hablan de una paz digna. Sin embargo, la gente está a la espera de lo que pueda conversar el presidente Zelensky con el presidente Trump, que no solamente ha puesto sobre la mesa esta propuesta, sino que saben también que quiere acelerarla y que esta llega a una conclusión absolutamente rápida. Ellos aquí en Ucrania lo siguen viendo como un plan absolutamente que beneficia a Moscú. Han puesto muy claro cuáles serían esas líneas rojas para empezar. Nunca reconocer que esos territorios ocupados por Rusia puedan ser reconocidos como rusos, y también hablan de esas necesidad de Ucrania de defenderse. Sin embargo, aquí hay mucha confusión dentro de la población y dentro de los medios que todavía realmente no entienden lo que pudo estar pasando, todavía no entienden realmente qué tanto Ucrania estuvo involucrado en estos 28 puntos que fueron presentados ayer. El secretario de Defensa, el asesor Rostom Umarov, que fue el ministro de Defensa, habría estado en Estados Unidos. Él dice que no tuvo que ver nada con este plan. Él dice que solamente programó reuniones. Sin embargo, hay como veníamos hablando, hay gran confusión, hay gente que está muy triste, dice que realmente sienten que Ucrania sale perdiendo con este plan después de todo lo que ha sufrido y cuántas personas han muerto y cuántos militares han dejado la vida, especialmente en esa región del Donbass, que tendría, según este plan, que pasar a ser parte de territorio, o por lo menos de facto, de Rusia. También están a la espera de la propuesta que pueda presentar Europa, de la que se habla que podría llegar en los próximos días, y una contrapropuesta a esto presentado ayer. Sin embargo, estamos a la espera realmente de cuál sea la decisión final que tome el presidente Zelensky. Es bien importante deducir hoy de muchas de sus personas cercanas en las redes sociales que tratan un poco de mostrar y de vender este plan, de cierta manera diciendo que Ucrania está en una situación difícil, tanto militar como económica, porque tanto Estados Unidos como Europa tendrían que darle la financiación a Ucrania para seguir subsistiendo, especialmente el próximo año, y dicen que firmar un plan ahora podría ser una posibilidad para que Ucrania no tenga que pasar por esta mala situación, especialmente en falta de dinero para sostener la guerra. Así que yo creo que, y como dicen aquí en Ucrania, vamos a ver cómo se desarrolla en las próximas horas, pero especialmente en los próximos días, especialmente cuando el presidente Zelensky hable con el presidente Trump. Hay problemas financieros en el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional. La entidad informó que para el próximo año tendrá una reducción en su presupuesto del 17%, lo que implica despidos de personal en oficinas ubicadas en todo el mundo. Sin embargo, la organización con sede en Ginebra asegura que va a continuar con sus labores en los conflictos en Gaza, Ucrania y Sudán. Veamos más en este informe de Diego Bazzani. El Comité Internacional de la Cruz Roja anuncia recortes a nivel global. Este viernes, la oficina central de la entidad dedicada a preservar la Convención de Ginebra y el derecho internacional humanitario informó que para 2026 tendrá una reducción presupuestal del 17%, por lo que 2.900 puestos de trabajo serán eliminados. Sin embargo, el CICR dejó claro que, a pesar de los recortes, continuará con sus labores en los principales conflictos armados del mundo. El presupuesto del Comité Internacional de la Cruz Roja para 2026 prioriza la salvaguarda de su presencia en las zonas de conflicto más críticas, incluyendo Sudán, Israel y los territorios ocupados, Ucrania y la República Democrática del Congo. El año pasado se ha demostrado una vez más el papel vital de la Cruz Roja Internacional como intermediario neutral en estos conflictos y su capacidad única para llegar a los civiles en las líneas del frente, y la importancia de seguir promoviendo el respeto al derecho internacional humanitario. Actualmente, la entidad dedica parte de sus esfuerzos en actividades como ser el intermediario en el intercambio de cuerpos entre Israel y el grupo islamista Hamas, o en el cuidado de miles de refugiados en Sudán. Entre 2023 y 2024, el CICR ya se había visto obligado a reducir su plantilla en alrededor de 4.500 trabajadores. Según las cifras oficiales, durante los últimos 5 años, el comité ha obtenido el 82% de sus recursos por medio de donaciones de gobiernos. En el último tiempo, varios países como Estados Unidos han reducido drásticamente sus aportes a la financiación de organizaciones internacionales, desencadenando una crisis en las finanzas de estas instituciones.
Vamos a Asia. Este viernes continúa el intercambio de palabras en medio de las tensiones entre China y Japón. Se trata de un desencuentro que comenzó luego de que la primera ministra japonesa hablara de una eventual respuesta militar si llegara a tener lugar un ataque chino sobre Taiwán. En las últimas horas, la lideresa japonesa hizo unas declaraciones en un tono conciliador, una narrativa distinta a lo que expresó Beijing. Con respecto a China, a finales del mes pasado, el presidente Xi y yo confirmamos la dirección general de promover de manera integral una relación estratégica y mutuamente beneficiosa y construir una relación constructiva y estable. No hay absolutamente ningún cambio en esta postura. Las observaciones erróneas de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi sobre Taiwán, que implican la posibilidad de una intervención militar en el estrecho de Taiwán, han socavado el fundamento político de las relaciones sino-japonesas y han suscitado indignación pública y condena por parte del pueblo chino. China se opone firmemente a esto. Creo que la comunidad internacional debería estar más preocupada por las verdaderas intenciones de Japón y si todavía puede adherirse al camino del desarrollo pacífico. Vamos a Reino Unido, donde un informe indica que más de 20.000 muertes por COVID-19 podrían haberse evitado. Es la conclusión de la investigación pública encargada por el Estado británico. El documento también señala el caos que reinaba en el gobierno del entonces primer ministro, el conservador Boris Johnson. Más de 226.000 personas perdieron la vida en Reino Unido como consecuencia de la pandemia. Veamos el informe. Demasiado poco, demasiado tarde. Así critica la presidenta de la Comisión de Investigación la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno británico. Si el confinamiento se hubiera impuesto una semana antes del 23 de marzo de 2020, los datos sugieren que el número de muertes en Inglaterra durante la primera ola hasta el 1 de julio se habría reducido en un 48%. Esto supone unas 23.000 muertes menos. 23,000 fewer deaths. La autora del informe critica la inexcusable falta de reacción ante la amenaza, así como la cultura tóxica y caótica dentro del Ejecutivo liderado por Boris Johnson. Según ella, las fiestas organizadas por el primer ministro en Downing Street, en pleno confinamiento, debilitaron la confianza del público en las decisiones oficiales. Las familias de las víctimas destacan estas conclusiones como abrumadoras, que demuestran la gestión catastrófica de la pandemia. Mi madre falleció el 24 de marzo de 2020 y la presidenta de la investigación ha dejado claro que si el confinamiento se hubiera impuesto una semana antes, personas como mi madre se habrían salvado. Con 226.000 muertes causadas por el virus, Reino Unido registró uno de los peores balances de Europa. El informe recomienda medidas para gestionar mejor las crisis futuras, recomendaciones que el primer ministro Keir Starmer se ha comprometido a examinar atentamente. Vamos a Bolivia, en donde el nuevo gobierno ordenó eliminar el Ministerio de Justicia. Es un decreto del presidente Rodrigo Paz, que previamente había destituido al titular de la cartera, Freddy Vivodic, quien presuntamente quiso ocultar una condena a prisión de 2015. Una manera, según el mandatario, de despolitizar la justicia. Se acabó el Ministerio de la Persecución, se acabó el Ministerio de la Injusticia, se acabó el ministerio que era vender sentencias, se acabó el ministerio que era una forma de cómo chantajear a la sociedad desde el poder político. Ningún político, sea presidente, vicepresidente, senador, diputado, ministro, nunca más habrá la injerencia de la política en la justicia. Momentos de tensión e incertidumbre marcan el que es previstamente el último día oficial de negociaciones de la COP30 en Belén. El último borrador presentado a las partes por la presidencia brasileña fue ampliamente criticado por no mencionar el abandono de los combustibles fósiles. La Unión Europea dice que este documento es inaceptable y advierte que la COP30 podría acabar sin acuerdo. Varios países europeos y latinoamericanos exigen un claro camino hacia el final de las energías fósiles. Escuchamos al respecto a la ministra de Medio Ambiente de Colombia. Esta COP no puede concluir sin una hoja de ruta clara, justa y equitativa para la eliminación gradual de los combustibles fósiles a nivel mundial. No pedimos un documento vacío, no pedimos un anuncio vacío. Creemos que existe un consenso creciente entre los pueblos del mundo.
rising from the people of the world. Llegamos hacia el final de este informativo. Como siempre, la invitación a ustedes para que se queden aquí en esta pantalla en France 24.